Vamos a continuar a adorar al Señor ahora por la exposición del Evangelio de Juan. Pongámonos de pie y vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5. Leímos el Evangelio de Juan, capítulo 5, y leemos ahora de los versículos 9 hasta 23. Juan 5, versículos 9 hasta 23. Que dice: Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es, quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace al Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esa es la palabra de Dios. Ahora vamos a orar al Señor, pedir su gracia, su ayuda en ese servicio. Leímos Salmo 119. Los salmos son una manera de encontrar guianza en oración. Los salmos son una manera de encontrar un buen guianza en oración. Leímos Salmo 119, versículo 87. Versículo 87, que dice: casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Aquí escuchamos que por la gracia de Dios perseveramos en la palabra de Dios, incluyendo si morimos por eso. Ese no es un aspecto de superestrella, cristiano que es un superestrella. Ese es el fruto de cualquier cristiano. Vamos a depender en el Señor por esa gracia. Oremos.
Señor, por favor, ayúdanos de no dejar tus mandamientos, incluyendo si tenemos que morir por eso, porque tú eres nuestra vida, tú eres nuestro Dios, tú eres todo. Por favor, ayúdanos a ser hijos tuyos fieles y ayúdanos por esa hora. Prepáranos para vivir en fe y obediencia por medio de esa hora. En el nombre de tu Hijo amado, oramos. Amén. Ustedes pueden sentarse. Varios pastores usaron la ilustración de ese texto, decir que has tenido la experiencia de ir al mar y ver las profundidades que hay en el mar, y también niños que pueden jugar en la playa. El mar tiene lugares bonitos que niños pueden jugar, pueden tener mucho feliz, pero también el mar tiene profundidades que nadie puede ver. ¿Has tenido la experiencia de ir en una lancha que tiene el suelo, que el piso es de vidrio y que puedes ver abajo el agua y pensar cómo es para ser pez? Y ir en una lancha así y ver si el agua es claro, ver mucho abajo el agua y pensar de todo este mundo del mar abajo, que está abajo del mar. En ese texto tenemos las profundidades, no del mar, pero algo más grande. El mar es la cosa más grande en la tierra, ¿verdad? Pero tenemos algo más grande, que es Dios y la relación entre el único Dios, entre las personas de la Trinidad. Y en ese texto, en ese tiempo de conflicto con hipócritas religiosas, el Señor Jesucristo está abriendo el cielo y podemos ver la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo, y cómo esa relación nos afecta a nosotros, incluyendo por nuestras almas y estado eterno. Pues esa es una gran revelación que tenemos, que solamente podemos recibir por la palabra de Dios y solamente podemos recibir por el Hijo de Dios. Ahora, en ese punto, escuchamos el punto principal, es que el Hijo hace lo que hace el Padre. El Hijo hace lo que hace el Padre. Y ese es el punto central, en la verdad clave que Dios quiere enseñarnos, Dios el Hijo quiere enseñarnos hoy. Porque si entendemos eso, esa verdad abre a nosotros la relación en la Trinidad. Ese abre a nosotros cómo podemos ser salvos. Ese abre a nosotros cómo debemos honrar al Hijo, cómo honramos al Padre. Ahora vamos a recordar el contexto. Estamos en Juan 5, es un capítulo largo, y hemos empezado con un escenario de un hombre paralítico al lado de un estanque que estaba esperando por un tipo de milagro en ese estanque. Pero Jesucristo le encontró y sanó ese hombre y dio a ese hombre la capacidad de caminar. Jesucristo escogió ese hombre en un día en particular para causar una controversia. Sanó ese hombre y hizo esa obra, buena obra, en el día de reposo. Y los judíos guardaron los 10 mandamientos y tuvieron mucho legalismo, mucha tradición de hombre que añadieron a los 10 mandamientos, que incluyó de no tomar el lecho y andar con el lecho. Pues ese hombre obedeció al Señor Jesucristo, pero desobedeció las tradiciones de hombres
Y ese causó una controversia en el día de reposo. Hemos visto en otras semanas cómo los judíos, los líderes, empezaron a confrontar al hombre. Y también Jesucristo llamó al hombre al arrepentimiento. Pero los judíos confrontaron Jesús y querían matar a Jesús. Jesús respondió en versículo 17 diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los judíos entendieron que Jesucristo estaba diciendo, ¿quién es que trabaja en el día de reposo? No es cualquier hombre, solamente Dios trabaja en el día de reposo. Dios trabaja en su providencia. No hay un perecito de polvo afuera del lugar. Dios trabaja en sostener la creación en el día de reposo. Dios trabaja en salvar almas en el día de reposo. Y Jesucristo está diciendo, mi Padre trabaja así en ese día y yo trabajo así en ese día. Y los judíos respondieron, estaban más enojados y pensaron, tenemos dos razones ahora para matarle. Porque Él está diciendo que Él es Dios y también Él está en desobediencia a nuestras tradiciones, en cómo debemos obedecer el día de reposo. Ahora llegamos a la respuesta más completa de Jesús, que incluye versículos 19 hasta 47. Y vamos a tomarlo en pasos. Hoy tomamos el paso que Jesucristo responde con la enseñanza de la Trinidad, con la enseñanza de quién Él es. Más explicación de quién es. Y en ese texto dice Ryle y muchos comentarios, dice que ese es uno de los textos más profundos en toda la Biblia. Porque Jesús nos da una enseñanza sistemática, con orden, sobre la unidad que Él tiene con su propio Padre, la comisión que ha recibido como Dios el Hijo y la autoridad para salvar almas. La Trinidad es la acusación de los judíos. Jesucristo respondió a las acusaciones del legalismo con una enseñanza de la Trinidad, de quién Él es, especialmente de la relación del Padre, Dios el Padre, con Dios el Hijo. Ese es el punto principal. Ahora, ¿cómo entendemos cómo Cristo empezó? Entendemos y tenemos bosquejo para ayudar, pero ¿qué comunicamos con el bosquejo? Es, en versículo 19 nos dio el punto clave. El punto clave. El Hijo hace lo que hace el Padre. Y en versículos 20 a 22, Él explica eso. Mira cómo en la Biblia dice, empieza 19, de cierto os digo, para dar la verdad clave. Y ahora mira en la Biblia cómo versículos 20, 21, 22 empiezan con ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesucristo está explicando ese punto clave. Él está explicando cómo es que el Hijo hace lo que Él hace el Padre. Y en versículo 23 dice, ese es el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué Jesucristo nos enseña de la Trinidad? Para que todos honran al Hijo como honran al Padre. Ok, sí, estamos preparando para entrar en las profundidades del mar. Y no solamente estar en una lancha con suelo de vidrio. ¿Cómo se llama ese, la nave que hace submarino? Y vamos a entrar en el submarino por Jesús. Y Jesús está el piloto de ese submarino. Y va a tomarnos a las profundidades del mar. Que no hay hombre que ha visto las profundidades aquí. Y vamos a prepararnos. Hay instrucciones, ¿verdad? Las instrucciones son, vamos a hacer preguntas sobre la Trinidad.
sobre la Trinidad. ¿Cuál es la enseñanza más básica de la Trinidad? Que nadie puede rechazar y ser un cristiano. No es que tenemos que entender para ser cristiano, es que cualquier persona que rechace eso muestra que no es cristiano. ¿Cuántos dioses hay? Pregunta el catecismo. Uno. Hay un Dios. ¿Cuántas personas hay en el único Dios? 3 personas. 3 personas. ¿Cuáles son los nombres de las 3 personas? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cada punto es fundamental. Es bueno, como pastor, me llena mi corazón escuchar de las respuestas correctas. Cada punto es fundamental. No podemos rechazar un punto y todavía ser cristiano. Si rechazamos el primer punto, que hay un Dios, empezamos a tener muchos dioses y ser idólatras. Si rechazamos punto 2, ¿cuántas personas hay en el único Dios? Si decimos uno o si decimos muchos, rechazamos la única manera que podemos ser salvos por el único Dios. Y vamos a ser idólatras sin salvación. Si rechazamos el tercer punto, que es las 3 personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, empezamos a hacer una locura de qué es la Trinidad. Y empezamos a decir, el Padre es el Hijo es el Espíritu Santo es el Hijo. Y no podemos identificar quién es quién. Y otra vez es fundamental para la salvación, para nosotros ser salvos. No hay salvación aparte de la Trinidad. No hay un Dios verdadero. Cuando rechazamos la Trinidad, rechazamos el único Dios que hay y rechazamos el único salvación que hay. Ese es por qué Jesucristo nos enseña ahora, porque la Trinidad es la respuesta al legalismo y la fe falsa. Okay, hemos estado preparados ahora para entrar el submarino y vamos a ir con Jesús a las profundidades de las glorias de la Trinidad ahora. Primero, la verdad clave. Tenemos versículo 19 que dice, respondió Jesús entonces y les dijo, de cierto os digo. Jesucristo está empezando con esa frase para afirmar fuertemente, esa es una verdad que es clave para tu salvación. Tú no puedes adorar cualquier Dios en el verdadero, en el día de reposo. No puedes entender el día de reposo, sanaciones, salvación, cualquier otra cosa si rechazas este punto. Jesucristo está diciendo, esa es la verdad y es una verdad sumamente importante. ¿Qué es? Dice en versículo 19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo está enseñando aquí que ese punto principal es que no hay división entre la Trinidad. No hay 2 diferentes voluntades entre la Trinidad. Jesucristo es Dios el Hijo. El Padre es Dios el Padre. Y no hay ataque sobre la verdad de la gran Shema de Deuteronomio 6. Hay un Dios, que solamente hay un Dios. ¿Cómo es así que si solamente hay un Dios, que Jesucristo puede ser que Él es Dios también? Y ese no ser muchos dioses, como 3 dioses. O 2 dioses o 3 dioses. No, la Trinidad no es la enseñanza que hay 2 dioses o 3 dioses. ¿Por qué? Porque en la Trinidad hay una voluntad.
Hay una actividad juntos. Y ese es el punto de esa verdad clave que Jesucristo explica en los versículos 20 a 22 en varios ejemplos. Este es un punto clave para nosotros entender quién es Dios. Jesucristo empieza a decir que hay una inhabilidad en mí, dice Dios el Hijo, para hacer cualquier pecado en el día de reposo. Es imposible. ¿Sabes por qué? Porque no hago cualquier cosa que no es la voluntad de mi Padre. Todo lo que hago, dice Jesús, es en acuerdo perfectamente con la misma voluntad que tengo con mi Padre. Y Él está enseñando aquí. No es imposibilidad moral. Es una imposibilidad moral que Jesús puede hacer una obra, un pensamiento, tener una actitud que es contra su Padre. Y Él está expresando una unidad en propósito y hecho en la Trinidad. Una comunión constante en ese punto. En decir eso, Él está diciendo que Él es Dios. Pero también mira cómo describe que hay un orden entre el único Dios. Hay un orden entre el único Dios. Gracias. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Mira que el orden. El orden es, el Padre es primero. No en existencia, pero en la manera que la Trinidad obra. El significado es que hay una subordinación de obra, pero no de persona. Una subordinación de obra, pero no de persona. No hay inferioridad. Cristo no es inferior, un diosito, o menos Dios, o una creación de Dios. No, Él es verdadero Dios, como el Padre es verdadero Dios. Pero Él trabaja en otra manera. Los dos tienen mucha obra juntos. Los dos están en control, en providencia. Los dos son creador. Los dos son salvador. Pero hay un orden. Hay un orden. El orden es que el Padre empieza. El Padre envía. El Padre da el mandamiento. El Padre da la comisión al Hijo. El Padre da al Hijo. Y el Hijo responde. El Hijo obedece al Padre. El Hijo hace la voluntad del Padre. Y el Hijo recibe autoridad. Y Jesucristo dice, ese es en todo. Dice, porque en versículo 19, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él está enseñando, Jesucristo está enseñando, mi Padre es Dios y yo soy Dios. El Hijo es Dios. Y los judíos están más y más enojados. Jesucristo explicó esa verdad clave. Tienes que entender que Jesucristo está diciendo, mi Padre y yo tenemos una voluntad divina, una actividad divina. Ahora la explicación. Jesucristo dice que es en todo. Y ahora Jesucristo dice, voy a darte 3 ejemplos. 3 ejemplos para mostrar eso. Versículo 20. ¿Por qué? Y el Hijo hace lo que hace el Padre. El ejemplo del amor entre la Trinidad. Versículo 21. Jesús lo explicó. Es porque nosotros dos damos vida. Tercer ejemplo, versículo 22. El Padre da a mí, dice el Hijo, el juicio. El Padre da a mí el juicio. Tenemos los 3 ejemplos. Primero, en versículo 20.
Primero en versículo 20. El motivo en eso. El motivo en eso. En el ejemplo del amor del Padre por el Hijo. Versículo 20 dice, porque el Padre ama el Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesucristo dice aquí que el Padre ama el Hijo, y es en el base de ese amor, es el base de la salvación, la unidad. El amor entre la Trinidad es un amor que tiene una sobreabundancia, como un vaso que es como un manantial, un fuente. Y las riquezas del amor entre las tres personas de la Trinidad es como tenemos salvación. La salvación no es porque Dios te amó más que cualquier cosa. La salvación es porque en el amor de la Trinidad, Dios el Padre está salvando una novia para Dios el Hijo, la iglesia. Y somos parte ahora en la salvación por gracia, recibimos el amor, la sobreabundancia de amor de Dios. Y somos parte del regalo de Dios el Padre al Dios el Hijo. Y podemos disfrutar para siempre ese amor y gracia en Cristo. Y ese amor es la fuente de toda la actividad y están juntos. Y dice, le muestra todas las cosas que Él hace. Ese es en el presente y es continuo. Ese siempre ha existido y siempre existirá. Esa es verdad de la unidad en la Trinidad. No hay cualquier secreto. Y la alegría que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tiene en ver el otro y gozar en el otro y ver las perfecciones están mostrados en esa revelación continua y perfecta que Dios revela. Dios el Padre revela a Dios el Hijo de sí mismo. Y esa es una revelación increíble. ¿Qué tienen juntos aquí? Un conocimiento divino. Un conocimiento divino. Porque todo que el Padre le muestra al Hijo, todas las cosas Él hace. Y Jesucristo está diciendo que tiene un conocimiento infinito de Dios. ¿Cómo es posible? Porque Él es Dios. Él es Dios. En versículo 20 Jesucristo dice, mayores obras que estas le mostrará. Ahora Él está mostrando como el vaso de riquezas que tiene, la Trinidad tiene, cómo sale la sobreabundancia de ese amor a nosotros. En versículo 20, y dice, mayores obras que estas le mostrará. ¿Qué es la obra? La obra de sanar al paralítico. ¿Y qué es mejor que eso? El punto de milagros señales así, de una salvación de vida eterna, una sanación, verdad, de alma, para siempre, vida eterna, en Jesucristo. Y dice en versículo 20, de modo que vosotros os maravilléis. Es decir, que cuando nosotros decimos qué sublime es la resurrección del Señor Jesucristo, qué increíble es que dio vida a Lázaro, y porque Él es la resurrección en la vida y dio vida a sí mismo en la resurrección, y decimos gloria a Dios, porque Él hace que nadie puede hacer. Él es incomparable. Nadie es como Él. Él es el único que puede dar vida eterna. Y cuando tenemos ojos para ver las maravillas de Jesús, ese es como Dios nos llama a la fe. Dios nos llama a la fe.
Y dice, mira, paralítico, eso es nada en comparación a qué es la salvación de un alma, la verdadera obra de Dios. Nadie es como Él, pues está llamándonos a la fe por eso. Ese es el primer ejemplo. El primer ejemplo en explicación es por qué el Hijo hace lo que hace el Padre. Es porque el Padre ama al Hijo y muestra todas las cosas. Ahora, segundo punto de explicación, en versículo 21, Jesús lo explica, el Padre y el Hijo dan la vida. Mire qué tiene en común. Mire qué tiene en común, dice Jesús. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Más explicación aquí. En el Antiguo Testamento, ¿quién es el único que puede dar vida? Vida en el nacimiento, vida a los muertos. ¿Quién es el único que puede resucitar muertos? Dios. Dios. Y este muestra todo su poder y que el Padre y el Hijo tienen un poder divino. El Padre y el Hijo tienen un poder divino y una omnisciencia y una omnisciencia. Ese es que explica versículos 21 y 22. Y es el ejemplo de quién puede dar vida, versículo 21, y quién juzga en versículo 22. En quién puede dar vida, en versículo 21, tenemos esa explicación que quien el Padre elige es quienes que van a recibir vida del Padre. Dice que es el Padre levanta a los muertos. Y levanta a los muertos incluye dos pasos. Primero, recibimos una resurrección espiritual y después una resurrección física. La resurrección espiritual es el nacimiento nuevo. Y nacimos muertos en nuestros pecados, esclavos a nuestros deseos y pensamientos, y ciegos y sordos. Pero por la palabra Dios nos da vida espiritual. Y los mismos que Dios da vida espiritual y vida eterna ahora van a mostrar eso en la resurrección, con una resurrección del cuerpo. Y ahora la persona que tiene la resurrección espiritual vive toda esa vida con ojos para ver la ciudad celestial y la resurrección de los cuerpos. Resurrección en vida eterna. Y esa es la marca que tenemos la resurrección espiritual, que ahora somos vencedores y no moradores de la tierra. Y en versículo 21, ese es que el Padre hace. Y el Antiguo Testamento dice eso en Deuteronomio 32, 39, 1 Samuel 2, 6 y 2 Reyes 5, 7. Pero también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre no da vida a todos, el Hijo no da vida a todos. Ellos tienen unidad de voluntad en quienes dan vida. No es que el Padre eligió a algunos y el Hijo murió por todos, absolutamente toda persona en el mundo, y que el Espíritu Santo da vida a algunos. Esa es división de voluntad en la Trinidad, división de actividad, división de propósito y poder, pero tiene una unidad de voluntad, de actividad. Y si los que el Padre eligió son los que el Hijo murió y dio su vida, y que el Espíritu Santo da vida a los mismos elegidos. Y ese plan es una salvación que tan segura nadie puede estar perdido o salir de la mano de Dios. Y por eso la salvación es segura,
es segura por un Dios trino, un Dios trino. Y en esta revelación dice que el Hijo también quiere, también el Hijo a los que quiere dar vida. Ese suena como el prólogo o la introducción otra vez en capítulo 1, cuando dice en versículos 2 a 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, las cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. El Hijo es soberano en la salvación. No tiene que dar salvación a todos. Dios no le debe salvación a nadie. Este es una expresión de gracia, de gracia. Hemos visto dos ejemplos. ¿Qué es el punto central? El Hijo hace lo que hace el Padre en todo, en todo. ¿Cuáles son los ejemplos? Es en el amor de Dios, el amor de Dios. Y también en que el Padre y el Hijo dan la vida. Ahora, tercer punto de explicación, el juicio. El juicio, versículo 22. Jesucristo está explicando por qué, por qué, por qué. Versículo 22, el tercer por qué. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquí ese juicio está hablando del juicio final, el tribunal, el gran trono blanco, el gran trono blanco. Y Jesucristo está diciendo, el Padre no va a hacer ese juicio, pero es el Hijo que va a hacer ese juicio. Hay diferentes lugares en la Biblia que describe que Dios va a juzgar. En Apocalipsis, cuando hace años hicimos un estudio del juicio, Apocalipsis dice que el Padre, el Dios, va a juzgar. Pero ese texto y también Apocalipsis describe cómo en dar esta obra al Hijo. Y el Hijo da vida también. ¿Cómo es que el Hijo da vida? Él da esa obra al Espíritu. El Espíritu escucha a su Hijo y da vida espiritual como en Juan 3. Pues muchas veces la Biblia habla de cómo, así, de quién está haciendo la obra y habla de una persona y escuchamos después en otros textos cómo es así. Por ejemplo, si pregunta Juan Valdés a servir en una iglesia y él dice, voy a estar seguro que hacemos eso, Y él pide a Obed de hacer la obra. Y es así en el juicio. Es así en el juicio. Jesucristo está explicando porque el Padre a nadie juzga, sino de que todo el juicio dio al Hijo. Ese muestra otra vez la unidad en la Trinidad, unidad de omnisciencia, porque el juez tiene que saber todo. Unidad de omnipotencia, porque solamente Dios puede terminar el mundo y hacer el juicio. ¿Quién es digno abrir el libro y juzgar? Clamaron en el cielo en Apocalipsis capítulo 4 y 5. ¿Quién es digno abrir el libro y juzgar? El Hijo, el Cordero de Dios es digno. Él es la persona designada. Hemos escuchado, la verdad clave es el Hijo hace lo que hace el Padre. Y ese muestra unidad en la Trinidad. Ese muestra que Dios, el Hijo es Dios. Ese muestra que Dios, el Padre es Dios. Y ese nos enseña que no hay tres dioses. Hay un Dios que tiene una esencia, una voluntad, un poder, un conocimiento juntos perfecto.
Jesucristo está revelando las profundidades que Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Muchas veces luchamos con la Trinidad porque no tenemos nada en la creación que es como la Trinidad. Agua no es como la Trinidad. Huevo no es como la Trinidad. La unidad de nuestra alma y cuerpo no es como la Trinidad. No tenemos algo de comparar con la Trinidad. Pero ese es que muestra la gloria, que Él es santo, santo, santo. Él no es como cualquier creación. Él es completamente otro. Hay un Dios que tiene un ser, una esencia, pero hay tres personas en el único Dios. Y no es así con la humanidad. No podemos separar ser y persona. Es imposible en humanidad entender la idea. Pero ese nos humille, que Dios no es como nosotros, o como cualquier ángel o creación. Jesucristo está revelando las profundidades de quién Él es. Hemos escuchado esa verdad clave que es: el Hijo hace lo que hace el Padre. No hay división. Pero hay tres personas en la Trinidad. Y solamente una nota a la par es que las mismas verdades que estudiamos aquí, que Jesucristo explica de su relación con su Padre, podemos afirmar en otros textos de Dios el Espíritu Santo. Las mismas verdades podemos mostrar del Espíritu Santo, que Él tiene la misma voluntad. 1 Corintios 12, 11. Que Él da vida a muertos. Juan capítulo 7, versículos 37 a 39. Que es el Espíritu Santo que también tiene ese mismo poder en Isaías 11:2 y Apocalipsis 5:6. Ahora hemos visto el punto clave y hemos recibido una explicación de ejemplos de eso, en el amor entre la Trinidad, en quien da vida y el juicio. Ahora el propósito. El propósito es: todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Versículo 23 dice: para que todos honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Padre, no honra al el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesucristo está diciendo la misma verdad en dos diferentes maneras. En una manera positiva y negativa, para estar completamente clara que este es el propósito. Ese es la meta. Toda la unidad en la Trinidad y la revelación de eso es para ese propósito, que damos el mismo adoración, el mismo reverencia, que doblamos la rodilla y adoramos el Hijo como adoramos el Padre. Ese honor está hablando, dice la Biblia de Reforma, que está hablando de un temor santo de Dios, que Dios nos da por el conocimiento del día de juicio, y que es Cristo que va a juzgar. Jesucristo no es simplemente una persona representando a Dios como profeta. Él no es simplemente como Juan el Bautista. No, Él no es como un ángel llevando un mensaje de Dios. No, Él merece la misma gloria. Dios ha declarado en Isaías de sí mismo. Dice en Isaías 42:8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En Isaías 48:11, Dios dice: por mí
Por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amanecillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. ¿Escuchan lo que dijo Jehová? Jesús es Jehová. Jehová dice, no voy a dar mi honra a cualquier otro. Y Jesucristo dice, todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Tenemos Dios el Padre y Dios el Hijo. Con toda esa enseñanza, qué tan clara para los judíos. Los judíos entendieron mucho mejor que un testigo de Jehová entiende la palabra de Dios. Los judíos entendieron mejor como de un mormona entendiendo la palabra de Dios. No tuvieron cualquier duda en entender qué está diciendo Jesús. Él está no solamente diciendo que Él es Dios, Él está explicando quién es Dios y que todo lo que Dios hace juntos. Él está diciendo mucho más que yo soy Dios. Él está diciendo, tengo el mismo amor, tengo el mismo obra de dar vida, yo también compartimos el juicio. Y compartimos la misma adoración. Jesucristo es igual con Dios el Padre. No son la misma persona, pero reciben la misma honra y adoración. Esa enseñanza que hemos escuchado a Jesucristo diciendo que Dios el Hijo y Dios el Hijo tienen la misma voluntad, mismo conocimiento, misma actividad, mismo poder. El significado y propósito es que ustedes adoran el Hijo en la misma manera. Pero el legalista no puede. Y los legalistas aquí estaban más enojados y más enojados. Pero Juan, el apóstol Juan, por esa enseñanza está llamándonos a creer en el Hijo y dar el mismo honra y adoración a Él que damos al Padre. Y en verdad decir que no hay otra fe. No solamente dice en punto positivo, Jesucristo nos enseña en el negativo. Él está diciendo, nadie puede rechazar el Hijo y tener el Padre. Nadie puede rechazar el Espíritu Santo y tener el Padre. Nadie puede rechazar la Trinidad y ser un cristiano. Cualquier persona que rechaza la Trinidad no es cristiano. Jesucristo dice en positivo y negativo. Ahora hemos visto esa verdad increíble. Jesucristo nos ha llevado a las profundidades de algo más grande que el mar, las profundidades de quién es Dios. Y Él nos ha enseñado que el Hijo hace lo que hace el Padre y el propósito de eso, que todos deben honrar al Hijo. Ahora, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? Debemos en las aplicaciones definir y discernir la doctrina de la Trinidad. Hay solamente un fe, hay solamente un Dios. Y si rechazamos quién es ese Dios, si rechazamos la verdad que hay un Dios, si rechazamos la verdad que hay tres personas en el único Dios, si rechazamos que identificamos y conocemos las tres personas por el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, no podemos ser salvos. Necesitamos entender eso y vivir en la luz de eso. Cualquier persona, testigo de Jehová, mormones, judíos, musulmanes, hindú, ateos, pentecostales o cualquier denominación que rechaza, no todos pentecostales, algunos hacen eso. Cualquier persona,
Si es bautista reformada o si es cualquier persona que rechace esa verdad, no es un cristiano. Y él es objeto de evangelismo y que debemos ayudarles a ver que son idólatras. Idólatras. Y siempre, casi siempre, cuando alguien rechaza la Trinidad, mira, ellos van a hacer salvación por obediencia también, en lugar de salvación por gracia. Hay siempre esa conexión. En tiempo. Busca por eso. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos la doctrina de la Trinidad, ese es como Dios salva. Ese es como Dios salva. Y Dios, el Hijo, está llamando en contexto así los legalistas a tener la salvación. Y los legalistas judíos que confiaron en su propia obediencia como parte de su salvación. ¿Y qué es la respuesta de eso? Es interesante que Jesucristo dice, la enseñanza de la Trinidad es tu problema. Tu problema es esa verdad clave que ustedes rechazan. Y debemos tener una definición bíblica y discernimiento de eso. Ahora, otra aplicación, debes adorar al Dios Trino. Debes adorar al Dios Trino. Esa verdad no es simplemente una verdad de defender y usar para beneficiar a otros. Es una verdad que debemos llevarnos a las glorias en adoración a Dios. No sé cuántas veces he orado, Señor, ayúdame a conocerte mejor y amarte mejor. Y en textos así tenemos la respuesta. En textos así tenemos la respuesta de ver cosas que es imposible ver con nuestros ojos. De escuchar de amor que es imposible para nosotros escuchar y entender por nosotros mismos. Solamente Jesús puede llevarnos a las profundidades aquí y compartir quién Él es en su gloria. Debemos responder y decir qué sublime es su gracia. Qué sublime es su gracia. Y debemos tomar esa verdad y decir que yo existo para adorar a ese Dios y disfrutar Él para siempre. Pues esa es la razón por mi existencia. Pues yo debo recibir esa enseñanza no como clase de teología, pero como una motivación para adorar y servir a Dios para siempre. Ese Dios me ha salvado por su gracia y su persona en plan. Es por su persona y unidad en su persona, que en las tres personas que tiene, es cómo puedo ser salvo. Y es por su actividad, su obra. ¿Cómo puedo ser salvo? Y es de el amor que las personas de la Trinidad comparten. Porque recibo amor. Y ese debe ayudarnos en cosas que tan simples como devocionales. Que cerramos nuestros ojos y empezamos a orar y decir, ayúdame a tener comunión contigo, Dios el Padre, por el sacrificio de Dios el Hijo, en dependencia de Dios el Espíritu Santo. Y una cosa como oración. El Padre nos escucha, el Hijo nos da acceso y el Espíritu Santo obra en nosotros para ayudarnos a clamar Abba Padre. Y de una cosa que tan simple como leer la Biblia nos ayuda a tener comunión. Una comunión que es con cada persona, pero no con tres dioses. ¿Entienden cómo ese balance? Hay extremos, los extremos de pensar y orar cómo tenemos tres dioses. Rechazamos eso. Vi que dice es como una cadena. Cuando tomamos un eslabón, tomamos los otros dos con nosotros. Es imposible separar.
las personas de la Trinidad. Pero recordamos que todavía tenemos comunión con cada persona de la Trinidad y debemos cultivar. Y dice 2 Corintios 13:14, debemos tener comunión con el Padre, especialmente por su amor. Debemos tener comunión con el Hijo, especialmente por su gracia. Y debemos tener comunión con el Espíritu Santo, especialmente por la comunión que tenemos con Él. Pues ese nos enseña cómo adorar a Dios, el Dios Trino. Tercera aplicación, Jesús es nuestro Salvador y nuestro Dios. ¿Recuerden por qué está revelando eso? Para llamar a otros a la fe. Pues estoy llamándoles, mira al Dios que merece nuestra fe y arrepentimiento. Otra aplicación, mira a Dios y sé humilde. ¿Cómo es así que podemos tener el corazón de un legalista y decir, yo soy el estándar y ejemplo para todos los demás? Es que pasa en el corazón del legalista. Piensa que yo soy el mejor ejemplo y estándar de todos deben seguirme. Pero verdad es así, nos enseña que debemos humillar nosotros mismos. Porque nadie puede entender las profundidades aquí. Podemos conocer a Dios en verdad, pero no podemos conocer todo de Dios. Y ese nos da la humildad que no somos salvos. El estándar no es mi vida, el estándar es Jesús. Y si alguien puede servir por mirar un ejemplo humano, todavía debemos hacer eso, no imponer nosotros enfrente primero, pero decirlo, si ese ha pasado, por gracia, qué bien que te ha ayudado. Pero necesitamos entender la humildad así. Otra aplicación, la Trinidad confronta la fe falsa. Ese es el contexto. El legalista y ritualismo quiere exaltar hombre, obediencia propia, reglas, tradiciones. Aquí está la solución por el legalista. Mira a Jesús. Su persona y su obra es más grande que puedes entender y es la única manera que tú puedes ser salvo. Él es el estándar para todos. Pues vamos a humillar nosotros mismos y glorificar a Cristo. Cristo ha revelado quién Él es y qué hace hoy. Vamos a responder en oración ahora.